Hoy vamos a estar compartiendo en esta serie de mensajes que venimos haciendo sobre el fundamento, ¿no es cierto?, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y cómo la Iglesia caminó a partir en el libro de los Hechos. Ver de que a veces se piensa que cuando leemos el libro de los Hechos es Hechos de los Apóstoles, no, es hecho del Espíritu de Dios en los hombres, es hecho del Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo usando a los hombres que el Señor Jesucristo eligió. Y cuando empezamos a reconocer eso, nos damos cuenta de que aquellos hombres a los cuales nuestro Señor Jesucristo eligió para ser primeramente sus discípulos y después para ser los apóstoles, ellos comprendieron claramente qué posición tenían. Tenían los pies sobre la tierra, si bien eran hombres a los cuales pasaron por un proceso, ¿no es cierto?, en donde Dios estuvo tratando con su vida, y entendieron claramente que el trabajo que estaban haciendo, la función de ellos, era para exaltar justamente el nombre de aquel que lo había llamado. De hecho, ellos vieron, los apóstoles, uno de los requisitos que dice las Escrituras que tenían que ser los hombres para ser considerados verdaderamente apóstoles, era haber visto al Señor Jesucristo. Una de las tantas condiciones no era solamente que cualquiera podía levantarse, sino que tendría que haber tenido un encuentro, una charla con Jesucristo, y Jesucristo era el que los elegía. Recuérdese que el último apóstol escogido, ¿no es cierto?, fue el apóstol Pablo. Y él que tuvo camino a Damasco, justamente el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y él fue que le dijo, bueno, ahora vas a saber lo que es padecer por causa de mi nombre. Es decir, vas a ir a predicar, vas a ir a hablar de mí y vas a ver cómo te van a perseguir los hombres por hablar de mí. Pablo sabía cuál era su posición. Pablo sabía de que lo habían llamado a hacer una tarea en la cual no iba a ser famoso, por decir la verdad. Que la gente no iba a ir a golpearle la espalda a él, diciendo, qué tremendo hombre de Dios, aunque ahora vamos a leer esas cosas que pasaban también. Pero él tenía que hacerles bajar a la gente, ¿no es cierto?, de esa fama que querían ponerlo a él, tanto que algunos lo llamaron dioses. Al apóstol Pedro, cuando llegaron a cierto lugar, dice que pensaba la gente que eran dioses, y eran hombres. Y sabe que aquellos que son llamados para hablar de las cosas de Dios, deben tener en cuenta una cosa, de que Dios nos llamó justamente para hacer la misma función que hacían los discípulos de Él, que era predicar el Evangelio, sin olvidarnos del que hace toda la obra es el Señor, a través de los hombres, pero lo hace Dios. Digamos. Y eso es lo que llevaba a los apóstoles a siempre estar diciéndole a los cristianos, aquellos que escuchaban su mensaje, que acudían a las diferentes iglesias, a los diferentes lugares, a las casas donde daban el mensaje, o a donde Dios los llevaba, de ponerle en claro de que la persona que quería recibir algo de parte de Dios, su fe no tenía que estar puesta en ellos, ni en Pablo, ni en Pedro, ni en Juan, ni en ninguno, sino su fe tenía que estar puesta en Jesucristo, porque ellos eran hombres, y ellos entendieron de que era hombre. La gente no entendía, porque la gente estaba acostumbrada ya de aquel tiempo, y a nosotros nos ha pasado, que de repente, cuando no conocíamos a Cristo, pensábamos de que, bueno, aquella persona que espiritualmente nos ayudaba, lo considerábamos y lo teníamos casi como si fuera un Dios. Una vez una hermana que recibió sanidad de parte de Dios sentada ahí en el banco como está usted, cuando termina la reunión, en agradecimiento, vio que en agradecimiento de un ser humano dice, por ahí se le escapa y quiere ponerlo allá arriba, y me dice, yo le doy gracias a Dios porque vos sos un ángel para mí, porque le había predicado la palabra, ¿no es cierto? Pero si bien los mensajeros del Señor son considerados ángeles, pero ella lo estaba diciendo de una forma como se dice, el ángel de la guarda, el ángel protector, como si fuera algo sobrenatural. Entonces yo la tuve que bajar a la tierra y decirle, no, yo no hice nada. El que lo hizo fue el Señor. Que puede ser que haya usado una palabra que yo dije que impactó tu corazón,
que usé una palabra del Evangelio, pero vos tenés que darle toda la gloria a Él, a Jesucristo. Él está haciendo la obra. Él está tomando esa palabra que la inspiró Él, porque yo no la escribí, lo mandó a escribir Él. Y tomó esa palabra que Él mandó a escribir, está impactando tu corazón. Y lo que uno tiene que hacer siempre es eso. Cuando por ahí alguien quiere exaltarnos de por demás para que no se nos hinche el pecho, es bajarlos los pies a la tierra y decirle, no, hermano, no se equivoque. Es el Señor haciendo la obra. Nosotros estamos cumpliendo una función. Y esa es la lucha que tenían los apóstoles desde el principio. En la primera iglesia, cuando andaba el apóstol Pablo, el apóstol Pedro predicando, entonces la gente es como que se sentía identificada con uno, estaba poniendo la mirada en los hombres. Y si uno pone la mirada en los hombres, sabe que nos perdemos de recibir la bendición de Dios. Por eso que lo que uno tiene que mirar siempre es a Jesucristo. Y es lo que le enseñaba el apóstol, por ejemplo, a la iglesia de Corintios, en Primera de Corintios, ¿no es cierto? Cuando él encontraba estas situaciones, enseguida lo resolvía. Enseguida tomaba cartas en el asunto, decía, no, acá hay algo que está pasando, que no está conforme a lo que Dios quiere. Acá la gente está poniendo su mirada en los hombres y no está poniendo su mirada en Dios, por eso que no está recibiendo lo que vienen a buscar. Porque Dios es celoso. Dice que Él no va a compartir su gloria con nadie. Si yo me pongo en el lugar de Dios, y Dios sabe cómo sacarme del costado y atender a la gente de que es Él el que hace la obra. Y por eso uno debe fijarse las luchas que pasaron estos hombres que sabían dónde estaban y qué posición tenía. 1 Corintios capítulo 3, el verso 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Es decir, uno estaba poniendo sus emociones en los hombres. Es como si acá dijera, no, yo si no viene a predicar este tal predicador, o si yo no voy a la iglesia tanto, no voy a recibir las cosas de Dios. No, porque Dios, nadie lo puede encerrar a Dios. Yo no puedo encerrarlo a Dios acá y decirle que solamente Dios, vamos a suponer, trabaja acá, atiende acá, nada más. Hay diferentes lugares donde se está predicando la palabra del Señor verdaderamente, y de esta manera, entonces Dios va a respaldar. Pero las personas deben entender que el que hace la obra no es el hombre, sino el Señor. Y esa tarea le corresponde al que está adelante también. Dejar en claro de que el que está acá adelante es igual que aquel que está sentado ahí. Nada más que Dios en su misericordia, ¿no es cierto?, lo atrajo, le dio el equipo para hacer la tarea a la cual Él lo llamó. Y dice el verso 5, Él mismo, está hablando Pablo, y él le hace la pregunta a los que estaban escuchando el mensaje. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? ¿Quién somos nosotros? Como para que ustedes se peleen para escuchar o a Pablo o a Apolos. ¿Qué somos nosotros? Somos hombres. Entonces él dice, solamente somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, que estaba reconociendo que si había alguna virtud en ello, había venido de parte de Dios, que era Dios que le había dado. Entonces eso le abría el entendimiento a la gente para que dejen de poner quizás su confianza en ello, o de pelearse y decir, no, si no me habla Pablo, yo no voy a recibir, o si no me habla Apolo, no va a pasar nada. No, el tema es escuchar el mensaje y creer de que es verdadero. Entonces Dios obraba y sanaba a los enfermos y echaban fuera a los demonios. Porque mire, los otros días cuando estábamos leyendo las Escrituras, dice una parte que aún Pedro, ni siquiera la presencia del Señor en él, ¿no es cierto?, pasaba a él y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ahora, muchos quizás han dicho, bueno, ojalá que esté siempre con sol para que tenga sombra Pedro, así vamos y pisamos la sombra, al menos para sanarnos. Digamos, esa sería una forma errónea de ver la situación, sino que era la presencia de Dios en Pedro. No era Pedro, sino que era el Señor. Era el Espíritu del Señor sanando, pero que había tanto poder que aún dice que pasaba él caminando y se sanaba y los demonios salían, dice, gritando, quedaban libres, ¿no? Es la presencia del Señor.
pero la confianza tenía que estar en Dios, no en Pedro. Por eso que vio que muchos dicen que ya le empezaron a poner San Pedro, San Pablo, San, como que son santos que después identificaron, ¿no es cierto?, con imágenes que no tienen nada que ver con el verdadero Pablo ni Pedro, sino que uno debe pedirle a Dios discernimiento para poder entender todas estas cosas. Y él dice, el apóstol Pablo, yo planté, yo puse la semilla, Apolo regó, siguió con el mensaje, dándole la interpretación de lo que quería haber dicho Pablo, dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Uno siembra la palabra, el otro viene y confirma el mensaje, pero el crecimiento siempre lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, dice Pablo. ¿Y quién había plantado? Pablo. Es decir, yo no soy nada, yo no soy nadie. Yo planté, pero no soy nadie. Dice, yo planté, Apolo regó, tampoco a nadie. ¿No es cierto? El crecimiento lo dio Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bien se hacen a un lado y dice, sí, yo les prediqué. Y después vino Apolo, ¿no es cierto? Y le siguió con la prédica, le dio la interpretación, y ustedes recibieron con gozo, pero ni él ni yo somos algo. El que es grande es Dios. Y si queremos recibir algo en este tiempo, es la confianza plena y total tiene que estar puesta en el Señor. Los hombres somos simplemente canales. Y Él lo dice. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Mire, son iguales. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, por alguien tiene que hacer Dios la obra, por alguien tiene que hacer llegar el mensaje. Pero ese que nos predicó, que nos trajo el mensaje, al lado de Dios no es nada. El grande siempre es Dios. Por eso cuando decimos grandes, por ahí se nos escapa decir, porque viene un predicador, es un gran hombre de Dios, no hay ninguno grande, el único grande es el Señor. Y cuando entendemos eso, cuando empezamos a diferenciar, entonces nuestra fe ya no va a estar depositada en los hombres, sino que va a estar depositada en Dios. Y ahí van a empezar a caer las bendiciones. Todo lo que nosotros pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, dice la palabra, y se confirma, que lo vamos a recibir. Si nuestra fe está puesta solamente en Jesucristo. Tengamos a Cristo en nuestra vida. Entonces estamos seguros. Mire, Él es el único que va a estar cuando usted esté solo, cuando esté enfermo y nadie esté alrededor suyo. Si usted cree, Él está al lado suyo. Porque Él dijo, yo voy a estar al lado de ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que la promesa de nuestro Señor Jesucristo se cumple siempre. Los hombres por ahí prometen a veces y no se cumple, porque son hombres. Y ahí la diferencia del por qué Pablo le decía a los hermanos, empiecen a ver de que sus problemas, ni Pablo, ni Apolo, ni Pedro se los va a solucionar. Vamos a orar, vamos a interceder, pero su problema cuando se resuelva es Cristo haciendo la obra, es Él obrando en su vida. Por eso que él le decía y lo alentaban a que ponga toda su confianza en Jesucristo. Que ni él, ni Pablo, ni Apolos, ni ningún hombre había ido a la cruz del Calvario para salvar nuestras almas. Y por eso estaría de más, ¿no es cierto? Estaría mal que la gente ponga toda su confianza en el hombre, siendo que ese hombre que está acá adelante, como yo también necesito ir a Cristo para que Él me ayude todos los días y me fortalezca para seguir adelante. Nuestra necesidad de Cristo es todos los días. Nuestra necesidad de Él es para toda la vida. No podemos hacer nada si no es con la ayuda de Dios. No podemos hacer nada ni tomar decisiones buenas si no es con la ayuda de nuestro Señor. Y por eso que Él estas cosas le inculcaba a la iglesia. Y le decía, bueno, yo sé de que ustedes me aman, no es que la gente se inclinaba a uno a otro porque lo odiaba, sino porque lo amaban. Está bueno que haya amor, ¿no es cierto?, en aquellos, los predicadores, los pastores, pero ellos no son los que hacen la obra. Ellos no son dioses, sino
sufriendo un oficio diferente al que tiene otro, pero todos estamos a la misma altura. Lo dijo ahí Pablo y lo decía por Apolo, que ellos mismos se decían, nosotros no somos nada. No pongan tanta confianza en nosotros, no se peleen por nosotros. Más bien que haya armonía, que haya paz y todos juntos clamemos al Señor. Para que mi problema sea sanado por el Señor, para que su problema sea sanado por el Señor. Y por eso es que constantemente los apóstoles les pedían a los hermanos que oren por ellos. Porque si tuvieran todo el poder, se manejarían solos. Y dirían, no, si total yo sé que hablo con Dios y Dios me escucha. Pero ellos les decían, oren por nosotros, por ejemplo el apóstol Pablo, para que no nos falte el lugar donde ir a predicar la palabra. Oren por nosotros, por las pruebas que nos va a tocar pasar. Y mire, cuando habla el apóstol también, el 2 de Corintios capítulo 11, ahí nos muestra claramente que era un hombre común como nosotros. Y que aunque era apóstol, ¿no es cierto?, él padecía. Vio que nosotros padecemos necesidades, tenemos frío, tenemos hambre, tenemos problemas, que nos faltan los problemas, ¿no? Bueno, el apóstol también tenía problemas, iguales a los nuestros. Entonces él viene en la carta que él le dice a 2 de Corintios capítulo 11, él podía ocultar eso, ¿no? Y decir, no, yo soy un superhombre, no necesito oración, porque yo no tengo ningún tipo de problema. Yo no me enfermo, yo no tengo hambre, yo porque Dios me provee, no me enfermo porque Dios me sana. Sí sabemos que el Señor sana. Pero cuando él hablaba a los hermanos, le hacía entender de que justamente él padecía un montón de cosas. Y lo hacía con agrado, pero padecía. Dice 11:23. 2 de Corintios 11:23. Hablando de aquellos que eran ministros. Ellos son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo. Es decir, que el apóstol sentía de que él tenía el trabajo de hacer esa obra. Y lo tomaba como un trabajo más abundante. En azotes sin número. Es decir, que aún siendo apóstol de Jesucristo, y que así había a través de él muchos milagros, él también era castigado. Y uno podría decir, ¿pero cómo? ¿No es el escogido por el Señor? Supuestamente, si era escogido por el Señor, uno piensa, bueno, va a mandar un ejército de ángeles alrededor para que no le pase nada, para que no sufra nada. Sin embargo, él cuenta que padecía, que lo azotaron por causa del Evangelio. Y dice, en azotes sin número, en cárceles más, lo encarcelaron también. Por supuesto que yo siempre me imagino, y lo repito, cuando alguien va a la cárcel por causa de Cristo, no piensa que fue por causa de Cristo, o por predicar la verdad, siempre dice, ¿qué habrá hecho? ¿En qué lo habrán encontrado? ¿No? Nunca van a pensar lo bueno. Sin embargo, el apóstol fue a la cárcel también. Por eso que él sabía lo que era estar encarcelado, ¿no es cierto? Y que oraba por aquellos que estaban encarcelados, porque él había padecido ese momento. Y dice, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Mire que se acuerda que Esteban también fue apedreado, ¿no? Y que lo mataron a piedrazos. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de río. Peligro de ladrones. Miren, también en aquel momento ya tenían que tener cuidado por lo que abundaba, ¿no es cierto? Por los mismos peligros que tenemos hoy. Peligro de los de mi nación. Peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Es decir, que el Señor le permitía que tenga la experiencia de pasar hambre y detenerse también. Es decir, no era que porque era apóstol
todo tenía servido. Al contrario, era el que más tenía que padecer el apóstol. Y lo sufría, no era que no lo sufría. Él mismo dice en padecimiento. Si él habla de padecimiento, es el que padeció, que sintió el padecimiento, que estaba en aflicciones. Es decir, y era apóstol. Y por eso él contaba todas estas cosas para que la gente dijera, bueno, si a este le pasó todo eso, entonces quiere decir que no es un Dios. No es un super ultra elegido del Señor, en el cual el Señor lo protege, igual que no le puedan pegar. No, porque ahí dice que le pegaron. No lo pueden meter en la cárcel. No, si fue a la cárcel también. Nada más que el Señor se glorificaba a través de esas cosas. En hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y porque si no fuera poco todo lo que padecía, estaba preocupado justamente para que las iglesias, los hermanos, reciban la bendición. Y él les decía, aunque yo padezco todas estas cosas, lo hago con agrado, pero hermanos, ustedes recuerden que el Señor sigue siendo el mismo, y el poder de Dios es el mismo. Digamos. Así que fíjese en mí todas las cosas que yo padezco, como ustedes seguramente. Entonces juntémonos y vamos a clamar juntos al Señor para que nos ayude. Me ayude a mí y le ayude a ustedes. Pero todo esto lo hacía porque era un hombre común también el apóstol Pablo. Y a esto vamos. Para que nosotros no depositemos, a veces no recibimos, dice la palabra, lo que pedimos, porque pedimos mal. Dice, a veces no recibís lo que pedís, lo que tanto tiempo está, porque estamos pidiendo mal, quizás confiando más en el hombre. Quizás Dios quiere usar a uno de ustedes para que entre hermanos se den una palabra, ¿no es cierto? Y esa palabra que viene de Dios haga impacto en el corazón. Muchas veces ha pasado que por ahí uno se mata dando un estudio y por ahí al último cuando se van y se despiden los hermanos y que Dios le bendiga y un hermano siente decirle una palabra de aliento al hermano y resulta que esa palabrita fue la que trabajó, la que hizo Dios trabajar en el corazón del hermano, pero fue Dios. Entonces, lo que los apóstoles anunciaban eran a Jesucristo. Y lo que todavía no se ha perdido eso. Tenemos que anunciar a Jesucristo. Porque allí está la verdadera bendición. ¿Queremos recibir algo? Jesucristo. Clamen a mí. El Señor dijo, clamen a mí. No clamen a otro, clamen a mí. Pídanme a mí. ¿Quieren recibir algo? Allí donde están, pídanme a mí. Con palabras sencillas, con palabras claras. No hay nada mejor que hablar como que uno habla con un amigo y decirle necesito esto. Y Dios lo va a hacer. El secreto es justamente eso, es tener confianza con Él, con Jesucristo. Nosotros hacemos de alguna manera como cuando alguien agarra a un ciego que no sabe caminar, la agarra de la mano y lo lleva para que no tropiece, le va mostrando el camino de esa manera. Bueno, de alguna manera la función de los que están adelante siempre, de todos, no importa los títulos que tenga, es agarrar de la mano al hermano y ayudarlo a caminar para que no tropiece en piedra. Y si hay una piedra, decirle, hermano, levanta el pie que hay una piedra. Y tener cuidado que hay un pozo, vení para acá. Entonces le agarra de la mano y lo hace andar a través de las Escrituras para que llegue a encontrarse con Cristo. No para que venga con nosotros, porque yo soy un necesitado como cada uno de ustedes. Y cada pastor que hay en diferentes iglesias, y cada evangelista, y cada uno que tengan diferentes ministerios, necesitan también todos los días del Señor. Porque todos los días estamos padeciendo. Así como padecía el apóstol Pablo, también padecemos cosas. Necesidades, pasamos hambre, pasamos frío. De alguna manera Dios lo permite que pasemos, para que más o menos experimentemos lo que los discípulos del Señor también pasaban. Porque si no, no podemos darle valor, ¿no es cierto?, a las cosas que el Señor nos quiere entregar. Pero todo lo hace con un propósito. El propósito de crecer y madurar y experimentarse en las cosas del Señor. Y cuando alguien que no conoce al Señor se acerque a nosotros vamos a agarrarle de la mano y llevarlo a Cristo. Enseñarles a que dependan del Señor Jesucristo. Que siempre todo lo que pidan, todo lo que deseen tener es en Jesucristo. Con esto voy a terminar. Hace poquito esta semana con la hermana Andrea fuimos a orar por una vecina. Su vida, si bien
en apariencia, ¿vio? Porque a veces uno mira y en apariencia parece que como vive, tiene una linda casa, viven, parece que fuera un matrimonio bien consolidado, que con sus hijos, con su movilidad, y uno se hace a la expectativa por ahí de que está todo bien, pero cada casa es un mundo, bien dice el dicho, y eso es verdad. Los padecimientos solamente ellos saben, porque sin Cristo se padece. Y bueno, esa persona se acercó para que hagamos una oración y para que le presentemos a Cristo. Y si había algo que había ella experimentado, era endurecer su corazón para poder tomar la carga de toda la familia y llevarla hacia adelante. Pero estaba haciendo ella el esfuerzo. Entonces, cuando uno hace un esfuerzo humano, cuando es humano el esfuerzo que uno hace, es en la carne, es uno haciendo el esfuerzo, es como que endurece en un momento y no se permite tener sentimiento. No se permite llorar para descargarse, no se permite reír para mostrar felicidad, no se permite nada, se anula. Y le estaba pasando a esa persona. Pero cuando llegó y le presentamos a Cristo, Cristo rompió las cadenas. Ella aceptó a Cristo y en la oración se quebrantó y empezó a llorar. Y lloró, es decir, mostró su sentimiento y mostró que lo que ella estaba haciendo era cargarse con todos los problemas, y esos problemas la estaban aplastando, como te digo, y se estaba anulando a sí mismo. Y vimos la mano del Señor tomando sus cargas y sus cansancios después de orar por ella, y ella sentir que había quedado libre y que se sentía flojita del cuerpo, ya las tensiones se le había ido. Se sentó y estuvo un buen rato, ¿no es cierto?, como descansando en las manos del Señor. Si bien nos usó a nosotros, pero no fuimos nosotros. Eso lo tenemos bien claro. Porque yo, para poder venir a orar, le pedí oración a ustedes, ¿o no? En el grupo, mostrándole justamente de que somos un mismo cuerpo y de que necesito de la oración. No soy un superhombre. Porque también yo estaba pasando, ¿no es cierto?, por mis situaciones personales también. Entonces, uno siempre no está enfocado en hacer descender fuego del cielo. Pero sí tengo una tarea para realizar. Y casi siempre, cuando el Señor me envía a hablar una tarea, no es cuando yo me siento pum para arriba, cuando estoy allá, ¿no?, que hago descender fuego del cielo y que le corto el cuello como Elías a todos los profetas, sino justamente cuando nos lleva a estar débil. Entonces, cuando me lleva a estar débil, pues yo antes de salir me encomendé en la mano del Señor y confiaba en las oraciones de ustedes que la protección ya la tenía. Porque en mi debilidad humana yo sabía que no podía hacer nada. Pero en esa debilidad humana yo sabía que el poder de Dios se podía mover si yo iba en confianza. Y por supuesto, si me preguntaban a mí, ¿estás en condiciones de ir a orar por esa persona? Yo evaluando a lo que en otros momentos uno está, porque uno siempre no está en el mismo momento, porque ni Elías siquiera estaba siempre en las nubes de Úbeda, o sea, como dijo un gran pensador, sino que se sentía que un día estaba allá, pegaba la cabeza contra el cielo, pero al otro día corría porque lo perseguía una mujer. Porque alguien le hizo llegar, dice, Jezabel anda matando a todos los profetas. Y dijo, guay, a los profetas, yo soy un profeta, vamos a correr también, por las dudas. Recién había enfrentado se había enfrentado con los profetas de Baal y le cortó el cuello. Pero se enteró de que había una mujer cortando el cuello a los profetas y salió corriendo. Y es más, no solamente que salió corriendo, sino que agarró y quiso morirse. Se tiró y dijo, no, Señor, no quiero seguir más. Hasta acá llegué, Señor, mejor que me saques la vida. Y ahí en la debilidad el Señor hace algo sobrenatural, envía un ángel para que le dé de comer, come, bebe, largo camino, te espera. Es decir, así te voy a usar en esa debilidad. Es decir, y Elías entonces, dice la Escritura, que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero él decía que se cierre el cielo cuando estaba bajo la unción. Creía, y aún él sabía de que no era él el que iba a cerrar el cielo, sino que él podía clamar a Dios y Dios lo respaldaba.
Pero era un hombre, dice, sujeto a pasiones como las nuestras, igualita a las nuestras, que lloraba, se angustiaba, corría cuando lo perseguía la mujer, y nosotros no hacemos lo mismo, y después queremos imponer la mano y echar fuera demonios, y no nos acordamos que después golpeamos 2 veces y medio miramos a ver si está enojada o no está enojada la esposa para poder entrar. Pero después hacemos descender fuego del cielo. Claro, y oramos y ayunamos antes de entrar. Pero pasaba eso. ¿Sabe por qué está escrito? Porque si Dios no hubiera querido mostrarlo, lo hubiera escondido. Pero ¿por qué lo dejó escrito la historia de Elías? Porque uno podría decir, entonces no era un hombre tan poderoso. No, era un hombre común como nosotros, que padecía, que se afligía, que tenía miedo, que corría, que muchas veces por los problemas se quería morir, pero Dios así lo quería usar. Y el poder de Dios se manifestaba. Entonces yo entendí eso. Digo, no, yo voy en la fe. ¿Mi fe dónde está depositada? En mi poder, en lo que yo puedo hacer con mi poder, porque estoy en ayuno y en oración, y estoy así, estoy asado. O porque estoy creyendo de que Dios puede hacerlo y me puede usar a mí así, loquito como estoy. ¿No? Y allí, en la fe, fui en la fe y confiando que Dios podía hacer algo. Y Dios hizo algo. Ahora, después voy a salir y voy a decir, no, porque no sabe cómo oré yo por esa mujer. No sabe que en ese momento me agarró el espíritu y empecé a hacer esto y a hacer... No, estaba debilucho. Ahí en la debilidad se glorifica al Señor. Pero fui con fe, creyendo de que Él podía hacer, que no era mi fuerza, sino la fuerza de Él. Y Él operó en esa mujer, y Él trabajó dentro del corazón de ella, pero lo hizo el Señor. Y con el respaldo de toda la iglesia que estuvo orando para poder alentarme y empujarme para poder llegar. Porque no es, por eso le decía, oren, ¿no es cierto? Porque no era un lugar donde que yo estaba conociendo, y no sabemos qué puede salir. Por eso que hay mucha gente que por ahí va confiando en su fuerza, porque ayunó 2 días, oró 5 horas, leyó la palabra, se comió la palabra toda la semana, entonces va confiado en su fuerza, pero quizás no tiene fe que es Dios el que va a hacer la obra. Y como va confiado en su fuerza, los espíritus que están adentro de la otra persona, dice, con la fuerza que tiene eso, no hace nada. Al único que le tiene miedo el diablo es a Jesucristo. El único que se sujeta es al poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno cuando sale en la fe de que Dios puede usarnos a nosotros como canal de bendición. Pero entiendo, Señor, de que yo con esta fuerza que tengo no puedo ni matar un mosquito. Sin embargo, el Señor toma esa debilidad, y eso lo entendió también el apóstol Pablo. Cuando él dice, 3 veces he orado a Dios para que me saque esta enfermedad, y el Señor me dijo, este aguijón, ¿no es cierto?, que tengo en la carne, y el Señor me dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. ¿En qué debilidad? Es que cuando diga Pablo, estoy débil, entonces el poder de Dios empieza a actuar para hacer la obra. Y después Pablo no podía jactarse y decir, ¿vieron lo que hice? Si eres una piltrafa, ¿qué hiciste vos? Sí, lo hizo Dios. Entonces, si lo deja escrito, es para que veamos que los hombres no podemos hacer nada apartados del Señor. Bien lo dice Él, apartados de mí, nada podés hacer. Lo que sí, tenemos que acercarnos a Él todos los días y darle la gloria y la honra a Él. No importa quién ore sobre nosotros, y ni siquiera no importa si nos ponen las manos, porque a veces creemos de que solamente la imposición de manos uno se puede recibir algo. Uno puede estar recibiendo la palabra y levantamos la mano acá y estamos cantando, pero si estamos creyendo y nuestra fe está depositada en Él, que el poder de Él se mueve, Él va a hacer la obra. Entonces después va a decir, ¿quién me tocó? Nadie le tocó. Entonces nadie va a poder decir, no, pero yo fui y le toqué y ¿sabe qué? Fuego salió de mi mano. Mentira. Claro, uno puede orar en estos mensajes que nosotros estamos dando. Si alguien crea esta palabra y empieza a dejar de confiar en el hombre y empieza a confiar totalmente y pone su confianza en el Señor, entonces ahí, de rodillas, clamando en su casa, va a recibir lo que estaba buscando. A veces, si no acudimos a cierto, cuando viene tal predicador a tal campaña, me parece que no vamos a recibir. Y que después se toma a Dios que vacaciones, no trabaja más.
No. Todos los días el Señor trabaja en favor nuestro. Es decir, que en este momento, cuando nos vamos de acá, cuando estamos acostados, cuando nos levantamos, cuando estamos haciendo las cosas, las tareas, cuando estamos en el trabajo, cuando viajamos, si nosotros hablamos con Él, Él nos responde. Y Él nos ministra. A mí muchas veces me ministró caminando, yendo por la calle. Me ministraba, me daba mensaje. Yo sentía que venía un mensaje y me predicaba y hilaba tan perfecta y tan hermosa esa predicación que me impactaba a mí. Entonces me daba cuenta que no era yo, era Dios ministrándome, alentándome. Y eso me alentaba y me ponía fuerte y salía. Ahora yo, ¿qué después iba a decir? ¿Llegó el ungido de Jehová? Levántense en todos. No. Si hace 5 minutos no sentía nada. Hace 5 minutos venía débil, preguntándole al Señor, ¿qué le doy si no tengo nada? No sé, ¿para dónde encargo el mensaje? No me sale nada, Señor. Entonces cuando uno empieza a humillarse delante del Señor y a decir, Señor, como hombre no tengo nada, entonces el Señor empieza a bajar el mensaje. Y cuando termina el mensaje, nos damos cuenta que no fuimos nosotros, que fue el Señor. Porque antes de comenzar la reunión, no tenía nada. Como hombre no le podía dar nada a nadie. Y eso es lo que Dios quiere, que en este tiempo aprendamos a darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Él. Entonces ahí, cuando pidamos algo, lo vamos a recibir. Vamos a orar. Poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo. Tú eres, Señor, el perfecto. Tú eres el poderoso. En ti está toda la sabiduría. Señor, nosotros como hombres, y bien leímos, Señor, que los apóstoles, los hombres que vos escogiste, los usaste no solamente para hacer la obra, Señor, que habías dispuesto de antemano a través de ellos, sino que también lo dejaste como ejemplo en las Escrituras, para que nosotros veamos que eran simples hombres como nosotros, que pasaban necesidad, que tenían hambre, que tenían frío, que estuvieron en la cárcel, que fueron azotados, Señor, que tenían necesidad, que tuvieron que trabajar también, que se cansaban, que padecían. Pero tú dejaste todo eso también en las Escrituras, para que nosotros aprendamos a no depositar nuestra confianza en los hombres, sino primeramente en ti, porque el poder proviene de ti. Y aún tú quieres tratar con nosotros en la intimidad, sin que esté nadie, en la soledad, en nuestro hogar. Ahí en ese momento donde tú te glorificas. En esos momentos son donde tú, Señor, haces la obra perfecta. Porque hay una intimidad de nosotros contigo. Y eso es lo que quieres tú. De que busquemos un lugar, un tiempo de intimidad para hablar con nosotros. Entonces cuando vemos la obra realizada, sabemos que no fue el hombre, sino que fue tu poder, Señor, porque te lo pedimos a ti. Padre, te pido en esta hora y en este tiempo, que a cada uno de que le llegue este mensaje, y que quizás no está recibiendo lo que tanto tiempo está pidiendo, que analice si su confianza está puesta en el hombre, en una institución, en una iglesia, en un ministerio, o está puesta en ti. Los ministerios no salvan. Los pastores no salvan. Los ministros no salvan. Solamente Jesucristo. Santo Señor. Y el poder proviene de Él. Por tanto, como dice tu palabra, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, creyendo en Él, lo vamos a recibir. Amén y amén.